Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista. Porque nos acaricia, besando las sensaciones, y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos, para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, y soy la conductora y creadora de este programa llamado Besos de Terciopelo, que va a estar dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos, para hacernos ver la realidad, para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos. Poesía es todo. Cada instante de nuestra vida está pincelado con poesía. Hoy, en el programa 56, seguimos viendo leyendas con duendes, pero mexicanos, que son los aluxes y chaneques. Tenemos los poetas elegidos con poemas publicados en el grupo poético Escribiré Poesía para Ti, que son Mariana Potosí, Ana María Zacarías, de Argentina, con su poema Solo Contigo. Abel José Rivera García, de Colombia, con su poema Vendimia de mi vida. Carlos Roberto Donis, el aprendiz viajero de letras, de Guatemala, con su poema Si ayudas a una persona, ayudas al mundo. Mónica Bielma, de México, con su poema Siempre fue amor. Silcari, de Argentina, con su poema Ni un ni. Sandra Méndez, de Guatemala, con su poema Dormí desnuda. Enrique Quintana Gallardo, de Cuba, con su poema Sobre los Andes de su cuerpo. Pilar Valen, de España, con su poema No puedo decir tu nombre. Maura N. Ramos, de Venezuela, con su poema Destino fatal. Ruz Lamour Ángel, de México, con su poema Mi silencio. Y Aida Leonor Rodríguez Cookie, poetisa de colores, de Argentina, con su poema Confesándote. Quiero agradecer muy especialmente a Nini Celorio, que tiene la gentileza de facilitarme audios de sus interpretaciones en el piano,
que son maravillosas y están utilizadas en todas las poesías que están en el programa. Así que le agradezco muchísimo. Las fuentes que utilicé para hacer este programa son www.mexicodesconocido.com.mx, www.mysteryscience.net, nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx, www.tvazteca.com, Amas TV, Leyenda, canal de YouTube Ana Luisa Cid, Dentro de una oscuridad, México News Network, México Inexplicable. La mitología mexicana está repleta de seres fantásticos que dan origen a ciertos eventos naturales o sobrenaturales de su cultura. Uno de ellos son los chaneques, los duendes aztecas. La cultura azteca es una de las más importantes de toda América, por lo que es normal que su mitología sea una de las más ricas y extensas. En la actualidad se han descubierto cultos a diferentes dioses y criaturas mitológicas que formaban parte de la creencia popular, dando paso a una inmensa cantidad de mitos y leyendas. En su mayoría, estos seres mitológicos eran creados con un único propósito: explicar algunos aspectos de la vida natural. Sin embargo, estas leyendas también eran inculcadas para generar el miedo y el terror, generar impresión o sencillamente para cuidar ciertos aspectos de la naturaleza. Este es el caso de los chaneques, unas criaturas similares a los duendes que tenían como propósito defender la vida silvestre. De acuerdo a los textos encontrados en las ruinas aztecas, se sabe que estos seres tenían apariencia de niños o adolescentes que apenas alcanzaban el metro de altura, aunque en algunas versiones solo medían 20 centímetros. Habitaban en la naturaleza, ya que tenían como labor el de proteger toda la vida silvestre, desde los animales hasta las vegetaciones. Por esa razón, podían encontrarse en las selvas, los bosques, los ríos, manantiales y lagunas. De acuerdo a las leyendas, eran seres muy traviesos, por lo que solían hacer muchas maldades a las personas que se adentraban a sus espacios. Entre estas se destacaban las de esconder o romper cosas que les llamaran la atención. También se mencionaba que se colaban a las casas para jugar con los niños. Después los raptaban para convertirlos en sus esclavos. Los chaneques son altamente reconocidos por los historiadores
como la versión más antigua de los duendes actuales. De hecho, existen varias similitudes entre ambos. La primera y más importante es su diminuto tamaño. Otra característica es que habitan en zonas naturales, como los bosques, lugares ocultos. En la mayoría de las leyendas relacionadas con los duendes, estos suelen vivir en zonas boscosas. Su aspecto es jovial y travieso. También es mencionado en diferentes culturas europeas, donde los duendes son sumamente populares. Se cree que existen dos tipos. Los blancos son aquellos que tenían un aspecto agradable y juvenil, que si alguien se los encontraba, era un presagio de buena suerte. Y los negros, que su aspecto físico era aterrador, al tener muchas deformidades y alteraciones orgánicas. Se creía que si alguien se topaba con ellos era porque tendría mala suerte. También se creía que su aparición significaba oscuridad, problemas o que alguien enfermaría de gravedad. Se dice de ellos que son los dioses traviesos de los bosques. Puede ser que en cada casa desaparezcan las cosas, o que caigan solas, ollas, cazuelas, en la cocina. Y puede ser que haya un chaneque haciendo de sus travesuras. Es posible que los chaneques sean una versión primaria del duende tal cual como se lo conoce en la actualidad. Seres mitológicos y fascinantes que protegen la naturaleza y que nos enseñan más de la mitología azteca. Los chaneques son conocidos en el sur de México como pequeños duendes muy traviesos que esconden las cosas y que hacen que los niños se pierdan. Cuentan algunos que cuando eran niños viajaban por carreteras de Veracruz y siempre que alguien mencionaba que había una zona de chaneques, entonces los pequeños de la región se escondían o ponían la ropa al revés para que no los pudieran robar esas criaturas. La leyenda de los chaneques, que esconden cosas o pierden personas, nació desde la época prehispánica, ya que son criaturas de la mitología mexica. La palabra chaneque es una expresión náhuatl que quiere decir los seres que habitan en los lugares peligrosos. Sus atributos característicos y su morada pueden variar de acuerdo con las tradiciones de las culturas locales. Las leyendas de los chaneques siguen vivas en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas. Esos dioses se dice que nacieron en la cultura totonaca y que después pasó a la mexica. Los chaneques son los encargados de cuidar los bosques, las selvas, los animales silvestres y los manantiales. Se los describe de distintas formas y algunos dicen que son personas que miden 1,20 m, con los pies al revés, el cuerpo deforme, tienen cola y carecen de una oreja. Otra descripción los señala como enanos con rostros de niños, que aunque hacen movimientos y emiten una voz infantil, evidentemente tienen el rostro avejentado. Para algunos son simplemente niños que hacen algunas travesuras como lanzar piedras, jalarle la cola a los perros, mover hamacas
y tirar trastes en la cocina o asustar animales. En el área de los Tuxtlas, en Veracruz, se dice que hay dos tipos de chaneques: los buenos, que se aparecen donde habita la gente, y los malos, que viven en las cuevas, ríos o en cerros, es decir, en lugares apartados. Los chaneques de esa zona están bajo el mando de Chane, dios de la tierra y el agua, quien vive en el mundo subterráneo. Vela por los humanos y castiga a los adúlteros con ayuda del burrito Luputi y el gatito Xunuti. Los chaneques buenos habitan en los cultivos y solo hacen travesuras sin causar daños. En cambio, los que están en las cuevas y ríos raptan niños y los convierten en sus sirvientes. Los chaneques de Igalogoititlán, en Veracruz, se aparecen como niños o adultos, y si los molestas o te portas mal con ellos, te causan una enfermedad en el espíritu, que se caracteriza por la falta de apetito y desgano. Se dice que un chaneque enojado puede hacerte enfermar y perder tu tonallo, que es la energía vital. Si esto ocurre, debe tratarte un curandero, quien seguro te hará llevarles una ofrenda para que te quiten el hechizo. Muchas personas le temen a los chaneques, pero otros consideran que solo son espíritus amistosos haciendo travesuras. Pero si tienes niños pequeños y quieres protegerlos, los puedes hacer con ojos de venado o collares de nueces, o solo poniéndole la ropa al revés. Si sientes que hay algún chaneque en tu casa que mueve las cosas o hace que se caigan, debes dejarles un dulce o una fruta y verás que se calmarán. Si los encuentras en el bosque, solo trátalos amablemente y diles gracias por cuidarte. Si ayudas a una persona, ayudas al mundo. En un rincón olvidado del universo, donde los sueños y la esperanza se desvanecen, donde el egoísmo y la indiferencia prevalecen, una voz en silencio se levanta con fervor. Un corazón amoroso y valiente se entrega a la noble causa de ayudar, sabiendo que cada gesto, cada acto de bondad puede cambiar el rumbo de la humanidad. Un gesto simple, un apoyo sincero, pueden llenar de luz un oscuro sendero. Pueden sanar las heridas más profundas y acercar a los seres humanos a su propia ayuda. Porque si ayudas a una persona, ayudas al mundo entero. Cada ser humano
es una pieza en este gran mosaico. Cada vida es una oportunidad de crecimiento y cada acto de bondad es un paso en el camino. Desde el niño que encuentra compasión en tu sonrisa, hasta el anciano que encuentra consuelo en tu compañía. Todos somos parte de esta inmensa sinfonía, donde cada nota cuenta en nuestra melodía. Si ayudas a un niño a encontrar su camino, si le das las herramientas para ser un ser divino, estarás forjando un futuro lleno de esperanza, donde cada ser humano pueda caminar sin distancia. Si ayudas a un anciano a recordar su historia, si le brindas tu tiempo y toda tu gloria, estarás honrando la sabiduría de los años y cultivando un lazo que trasciende los daños. Si ayudas a un enfermo a sanar su cuerpo, si le brindas tu amor y tu apoyo más sincero, estarás aliviando su sufrimiento y su dolor, y serás un faro de luz en su noche de horror. Porque cada persona que ayudas enciende una chispa en el universo, y esa chispa se expande, se multiplica, hasta llegar a todas las esquinas del universo. Así que no dudes en extender tu mano, en ser esa luz en el camino de alguien lejano. Porque si ayudas a una persona, ayudas al mundo. Juntos podemos construir un futuro profundo. Si ayudas a una persona, ayudas al mundo. Autor: Carlos Roberto Donis, el aprendiz viajero de letras. Guatemala, derechos reservados de autor. Diosma Patricia Davis, en voz y edición, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Sobre los Andes de su cuerpo.
Repaso cada madrugada mi andar desnudo sobre los Andes de tu cuerpo. Con una inquieta mirada de luz, de estrellas y luna. Esbelta como ninguna, se levanta sobre la meseta de tu cama. Y es una voz que me llama a recorrerle cada noche. Y mi indignado reproche por no permanecer al pie de su altura. Un cóndor en mi ser procura. Ya ha llegado el amanecer. Decirme que ahora es solo él quien puede dominar su altura. Mientras la noche se apura para volverle a ver. Y otra vez, con mi pensamiento, recorrer los Andes de su hermosura. Sobre los Andes de su cuerpo. Enrique Quintana Gallardo, Quique. Derechos reservados de autor. 10 de febrero de 2024. Matanzas, Cuba. Diosma Patricia Davis en voz y edición. Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Los aluxes. Los aluxes son pequeñas criaturas que pueden ayudarnos o hacernos travesuras al viajar o habitar un lugar. En maya, alux, y en plural, aluxo, son, en la mitología, pequeños duendes o elfos que viven en lugares naturales, como pueden ser las selvas, las grutas o cenotes. Se asemejan al ser humano, pero la diferencia es que son pequeños, como de la altura de las rodillas de cualquier ser humano. La leyenda de los aluxes, los duendes del Mayab. Según se cuenta, estos duendes se visten como antiguos mayas y juegan artimañas a aquellos que no les dejan sus ofrendas. Además, son capaces de espantar o proteger a los viajeros y a la gente que visita sus lugares preferidos. Aún se cree que cuando uno construye una vivienda o una milpa, debe dejar ofrendas y hacer un altar a estos seres,
pues ayudan a crecer el maíz, llamando la lluvia y vigilan los campos de noche, silbando para delatar a los ladrones. Al entrar a algún lugar sagrado, ya sea un bosque o un santuario, se debe pedir permiso a los aluxes. El objetivo es que estos no hagan sus maldades, causando accidentes, enfermedades o desastres naturales. Se dice que estos seres protegen a aquellos viajeros que dejan ofrendas en los lugares que visitan y que si uno llegase a llamarlos en voz alta, podrían desatar su enojo. Los aluxes deben proteger el lugar mítico del Xilbalba y por eso pueden ser malvados si uno es irrespetuoso con los santuarios o lugares naturales. Estos pequeños seres se parecen a los duendes celtas o a los chaneques. La tradición maya dice que son invisibles, pero que pueden adquirir forma física con tal de comunicarse, ahuyentar o congregarse con los seres humanos. Si el alux es tratado amablemente, protegerá a la persona de los ladrones y aún le traerá buena suerte. Si son tratados con respeto, pueden ser muy útiles. Recuerda cuidar y ser respetuoso a donde quiera que vayas, ya que puedes desatar la ira de los aluxes. Siempre cuida de los demás y de los lugares y ayuda a su conservación. Los aluxes no son lo mismo que los chaneques, aunque podrían confundirse y parecer que son lo mismo. Son como primos, aunque ambos están encargados de cuidar la naturaleza. Los aluxes son más pequeños, mientras que los chaneques miden 1,20 m. Sus primos miden apenas 20 centímetros. Además, los aluxes no son para nada humanos, así que no lucen como tal. En cambio, los chaneques parecen un niño con cara de viejito. Los aluxes se mueven en el inframundo, son deidades menores y viven de dos maneras. De día son estatuas de barro, mientras que de noche cobran vida. Aunque parecieran inofensivos, no debes dejarte llevar por la apariencia, pues si son transgresores, pueden enojarse de tal punto de hacerte enfermar terriblemente. El mito de la Lux. Si alguna vez te has aventurado en la selva maya, de seguro te has preguntado qué hizo que los árboles se movieran de repente. Es probable que hayas estado en medio de los aluxes. Estas son pequeñas criaturas mitológicas de la península de Yucatán, que generalmente son invisibles, pero que pueden asumir una forma física similar a la de los mayas con sus vestimentas tradicionales, pero en miniatura. Aunque generalmente son invisibles, se pueden hacer presentes frente a los humanos cuando se sienten juguetones o traviesos. Se dice que los aluxes protegen muchos pueblos y áreas mayas que todavía existen hasta el día de hoy. Cuenta la leyenda que si les construyes una casa pequeña, ellos cuidarán tu tierra por 7 años. Muchos creen que ellos ayudarán a crecer las cosechas, llamarán a la lluvia y protegerán tu tierra por la noche. Después de 7 años, se recomienda sellar la casa para mantener a la Lux dentro de ella. Si no lo haces, estas criaturas mitológicas pueden volverse traviesas y buscar nuevos lugares para habitar. Los aluxes deciden si se quedan o no en función a lo que el área tenga que ofrecer. Los aluxes habitan generalmente en bosques, cuevas, grutas o cenotes.
pueden ser encontrados en nuestro tour a aldeas mayas y cenotes de Tanca. En la península de Yucatán son frecuentes diversas leyendas relacionadas con seres extraños que se aparecen por las noches en las milpas o montes, y se trata de pequeños individuos llamados aluxes, que toman actitudes según el trato que reciben, porque si una persona se interna en su territorio y pronuncia groserías u ofensas hacia ellos o el sitio, estos le enviarán a través del viento alguna enfermedad conocida en los pueblos mayas como mal aire, fiebres y delirios por lo general. Pero si se les trata de manera amable e incluso se les ofrece comida, ellos en recompensa cuidarán de la milpa y hasta dotarán de buena cosecha. Su apariencia es como de niños, visten alpargatas y sombrero, e incluso tienen un perro y viven al interior de las cuevas cercanas a las milpas o en el monte. Ellos no son malos, simplemente que al ser como niños también son traviesos, les gusta jugar y correr por todo el lugar. Se dice que estos seres son descendientes del enano de Uxmal, pues al igual que él fueron creados de barro por parte de viejos sacerdotes mayas, quienes recogían barro de las cuevas vírgenes en las que nunca haya pisado mujer alguna. Este se ponía a reposar durante 9 noches y posteriormente se mezclaba con una pócima hecha de miel y flores silvestres para luego colocarlos durante otras 9 noches en un altar con sacá, cuidando que el sol no llegue hasta ellos. Transcurrido el tiempo específico, se llevaban a esparcir por el monte entre cantos y rezos para cumplir con su misión, cuidar la cosecha. Hoy en día se dice que estos pequeños seres salen de las cuevas al caer el sol y regresan a sus guaridas antes de que el sol salga de nuevo. Sus perros también están hechos de los mismos materiales que ellos. Otras de las historias que rodean a estos duendecillos refiere a los campesinos que conviven con ellos. Si uno desea que sus cultivos sean custodiados por un alux, debe colocar una casa para él, pero después de 7 años la puerta debe ser sellada, o de lo contrario, éste comenzará a actuar en contra de quien le ha adoptado y de todo quien se encuentre a su paso. Son muchas las historias de las personas que dicen haber tenido encuentros con los aluxes. Algunas de las experiencias son buenas, otras no tanto. Todo depende del trato que se les dé. Se dice que si en alguna ocasión alguien recibe un mal aire de algún alux, debe recurrir a un hombre experto, pues de lo contrario, si el alma de quien intenta curar es débil, corre el riesgo de ser afectado por el mismo mal. Cuentan que cuando los dioses crearon a los seres que habitan esta tierra, dejaron incompletas a unas criaturas muy pequeñas, que eran los aluxes. Los dioses les advirtieron que no debían escapar del cielo, pues si les daba la luz del sol, se convertirían en piedra. Sin embargo, llegada la noche, se escaparon. Fue tanto su entusiasmo que no se dieron cuenta de que amanecía. Corrieron a esconderse, pero ya no pudieron regresar. Así, noche tras noche, comenzaron a construir las pirámides para acercarse al cielo. Pero un día, sin darse cuenta, salió el sol y quedaron convertidos en piedra. Los dioses decidieron ayudarlos y hacer que por lo menos durante la noche cobraran vida. Desde entonces, las noches en la selva son ruidosas, con risas y cantos de los aluxes. Así lo cuentan los lacandones. Es muy interesante la historia de los aluxes.
Me encantaría andar por esos lugares y encontrarme con una Lux. ¿A ustedes no? Realmente es sorprendente la historia de las leyendas que tiene México. Son fascinantes. Confesándote. Quiero confesarte que vivo pensando en vos, como ese sol que ilumina mi amor, porque eres otoño calmo y a veces demonio, cuando en tempestad se vuelve tu hablar para alcanzar la cima de un mundo ideal lleno de paz. Palomas blancas buscando justicia y alguna verdad. Y estoy aquí, con mi vejez y lucidez, esperando siempre tu querer. En un mismo universo de mucho amor, con ráfagas de pasión, donde ama el corazón, gran refugio del alma, para vivir feliz y en calma. Confesándote. Autora Aída Leonor Rodríguez. Cookie, poetisa de colores. Argentina, Buenos Aires. Derechos reservados de autora. Diosma Patricia Davis, en voz y edición. Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Destino fatal. En la pérfida y oscura distancia se va disipando tus huellas que al pasar se las lleva el viento. Sombras nocturnas parecen acompañarte girando cual fantasmas a tu alrededor. Gime mi pecho dolido y maltrecho, mientras de mis ojos una lágrima cae. La angustia se refleja en mi pálido rostro
al perderse tu silueta que tanto adoré. Grité tu nombre una y mil veces, hasta quedar muda, muda de dolor. Gimió la luna desde su plateada esfera. Callaron las aves al verme llorar. Me hice una pregunta del por qué te fuiste. Y fue la respuesta, un silencio total. Sentí que mi vida se había ido contigo. Agonía y muerte, mi destino fatal. Destino fatal. Maura N. Ramos. Venezuela. Seudónimo Bohemia Peregrina. Fecha 10 de febrero de 2024. Derechos reservados de autora. Diosma Patricia Davis en voz y edición desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Los chaneques, criaturas fascinantes que guardan un gran y oscuro misterio. También son conocidos como los duendes mexicanos, e incluso los suelen confundir con los aluches, otro tipo de duende que habita en México. Y es que ambos comparten ciertas características que a primera vista los hace ver como iguales. Pero si se profundiza un poco más en su historia, es fácil reconocer que desde su mismo origen hay una diferencia abismal. En lo personal, considero que los chaneques son mucho más peligrosos que los aluches, y pronto sabrán por qué. El origen de los chaneques viene desde la época prehispánica. Es una respuesta ante la inminente llegada de los españoles a México. Se dice que poco antes de la conquista, los espíritus del subsuelo, los manantiales y de las grietas de los montes ascendieron a la superficie con el único propósito de asistir a una reunión convocada por el dios Chane, dios del agua y de la tierra. Esto en la cultura mexica. Para poder materializarse en el mundo de los vivos, los espíritus tuvieron que tomar forma de pequeños hombrecillos. Producto de la euforia que sentían por recobrar de nuevo la vida, saltaban y corrían por todas partes descontrolados, hasta que el mismo dios Chane los aquietó, los paralizó de golpe. Vendrán hombres extranjeros para destruirlo todo, para contagiar sus enfermedades y robarse toda la riqueza que puedan, dijo aquel dios. Deberán proteger a la naturaleza de los invasores. También ayudarán a nuestra gente a defenderse, enfermando a los conquistadores, o incluso podrán robar su mente o alma, ordenó el dios Chane. Sin embargo, ocultos detrás de los árboles, un grupo de chaneques negros se rebeló. Salimos a la superficie no solo a castigar a los invasores, sino también lo haremos con nuestra gente, amenazó aquel chaneque líder. Robaremos mentes y espíritus a diestra y siniestra, y para seguir con vida para siempre, devoraremos todas las almas que sean posible, sentenció aquel chaneque.
Al ver esto, Chane, enfurecido, volvió al inframundo, sabiendo que no podía hacer nada y que los chaneques cumplirían su amenaza. El nombre chaneque significa los seres que habitan en lugares peligrosos. Su aspecto físico es descrito de diferentes maneras. Algunos dicen que son de estatura baja y otros que son altos, pero los más comunes son los que no pasan del 1,20 m de altura. Se dice que no llevan alguna ropa para cubrirse y que su cara parece a la de un niño, pero como envejecida. Su voz es muy infantil, siendo mayormente aguda. Como casi todas las criaturas que vienen del inframundo más chica, este también tiene los pies al revés. Los chaneques que viven cerca de la gente suelen ser amigables, por decirlo de alguna forma, aunque no quiere decir que no hagan daño, pues una de las travesuras que llegan a hacer es aventar piedritas para asustar a la gente que pasa cerca de ellos. A este tipo de chaneques se les conoce como chaneques blancos. De cualquier modo, sus travesuras no se comparan con lo peligrosos que pueden ser los llamados chaneques negros. Estos habitan alejados de la gente. En relatos, muy a menudo se mencionan que se encuentran por donde hay cuerpos de agua, como ríos, lagos o pozos. A este tipo de chaneques se les atribuye la pérdida de niños, aunque en realidad no se tiene la certeza del para qué lo hacen. Algunas personas dicen que es para hacerlos sus sirvientes, pero la parte más oscura, que es para convertirlos en uno de ellos. Esto se afirma debido por las historias en donde sí se llegan a perder los niños y los encuentran demasiado tarde. Cuando los encuentran, se puede ver cómo se estaba realizando un proceso de transformación, en donde el cuerpo se mantenía en perfecto estado, pero con la cara envejecida, tal y como se describen a los chaneques. El mayor número de avistamientos de chaneques es en el estado de Veracruz y en el estado de Tabasco. En estos poblados, cuando se pintan que están siendo engañados por un chaneque para que se pierdan, se ponen la ropa al revés, pues afirman que es una forma de ahuyentarlos. En la zona de Pochucla, en la costa de Oaxaca, cazadores cuentan que durante sus cacerías por el bosque, algunas veces han escuchado voces agudas, voces provenientes principalmente de arroyos o flujos de agua. Se dice que las voces son muy parecidas a niños de entre 4 y 5 años, voces traviesas y juguetonas, con risas sinceras y francas. El verdadero desconcierto de los cazadores es que estas risas se escuchan en lugares inaccesibles para niños, en lugares tan alejados de las comunidades que es imposible que algún niño haya ido a jugar, y menos en medio de la noche. Los cazadores narraron que después de escuchar las risillas y voces de niños, caminaron por una pequeña pendiente y en la curva de la brecha se acercaron a un arroyo de agua fría. Ahí, en el arroyo, 5 o 6 pequeños jugaban desnuditos. El agua le llegaba hasta las caderas. Tan solo un momento les tomó para darse cuenta que eran observados, y al instante huyeron por el bosque, no antes de soltar algunas risas burlonas hacia los cazadores. El encuentro fue tan fugaz como raro. Alertó a los cazadores para que huyeran del lugar, y después concluyeron que los chaneques les habían jugado una mala broma. El pozo de Don Juan. Don Juan es un señor que ya no está, pero en su casa ubicada en Teluapan hay un pozo que tiene unos 60 años desde que fue abierto. Este pozo se encuentra cerca de la secundaria técnica y nunca se seca. Siempre tiene abundante agua, pero posee una particularidad. Hay que sacar agua solamente durante el día y hasta las 6 de la tarde, pues cuando ya empieza a oscurecer, los chaneques que habitan en él no dejan que saquen más agua, ya que interrumpen su descanso. Si alguien se pone a sacar agua en la noche, estos les empiezan a aventar piedritas, le chiflan o le jalan las cubetas. Si la persona no entiende y sigue sacando el agua, entonces empiezan a llamarlos por sus nombres y a decirles que ya los dejen dormir, que ya los dejen de estar molestando. Y si ni siquiera así entienden, entonces se les aparecen en forma de niños desnuditos, tocando unas pequeñas flautas, tambores,
soltando carcajadas de forma burlona. Es por eso que está prohibido sacar agua durante la noche, pues los chaneques se molestan, y si alguien los llega a ver, se puede enfermar o algo peor. Ahora cuéntame, si crees que esto es verdad o falso, si has tenido algún encuentro con ellos, o tu familia. Sin más por el momento, me despido. No puedo decir tu nombre. No puedo escribir tu nombre. No puedo gritarle al viento que tus palabras grabaron a fuego mis pensamientos. Mi boca tengo chiquita. Eso se puede ver bien. Pero es dulce como el chorro de un jarro de rica miel. Me gustaría tenerte cogidito de la mano y darte esos dulces besos que nunca nadie te ha dado. Qué dichosa hubiera sido si yo te hubiera encontrado en el paso de mi vida para disfrutar tu encanto. Eres hombre de mis sueños, que en sueño te quedarás y pensarás que pudiste en mi alma un poco entrar. La bola del mundo, inmensa, no nos quiso tropezar. Y sin probar tus caricias, me tendré que conformar. No soy mujer que con vicios ha pasado por la vida. Soy mujer de unos principios que así encauzaron mi vida. Me gustaría guardaras un buen recuerdo de mí, que aunque sea fiel esposa, un día pensé en ti. No puedo decir tu nombre. Autora Pilar Valen. Favara, Aragón. Derechos reservados de autora. España. Diosma Patricia Davis en voz y edición. Desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Dormí desnuda. Entre sábanas abrí mi imaginación al sentir que por fin terminé de caer en el pozo y vacié mi alma de amargos recuerdos. Me vi
en el surfear en olas de sueños, a la búsqueda del palpitar tranquilo. Entré en el túnel de la meditación, donde la energía sublime estremecía mi esencia. Crucé el infierno de la decepción y entre tanto secaba mis lamentos. Me despojé de prendas de ilusiones, esas que no pudieron ser compartidas, mientras el grito desgarrador me ahogaba. Intentaba tomar el fugaz aliento de dudas y esperanzas para no destrozarme. Quedé desnuda, de cuerpo y alma, con mi plumaje de amor perdido. Y sin embargo, mi mente no deja de recordarte, al ser tu presencia, el látigo que me flagela. Mientras te soltaba, besaba tu luz, esa aura que tienes, la que en tu ceguera de vanidades no la aprecias. Sigo dormida en este danzar de incongruencia, entre lienzos de sentimientos honestos, implorándole a los cielos no despertar para amarte toda la vida. Dormí desnuda. Sandra Méndez, Guatemala. Entre árboles. Vocablo Cuauhtlemayan. Derechos reservados de autora. Diosma Patricia Davis, en voz y edición. Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Alushop o Alush es una palabra que el pueblo maya dio a curiosos y muy traviesos espíritus mitológicos en la península de Yucatán. Podríamos describir al Alush como una criatura pequeña, casi siempre invisible al ojo humano, pero si tienes suerte y el Alush se siente juguetón, puede aparecer ante ti. Se dice que apenas si te llega a la rodilla y que tiene un par de ojos enormes, como los de un búho. Además porta las vestimentas mayas típicas. Sus lugares favoritos son las áreas naturales, como las selvas, los bosques y los campos, cualquier lugar que les dé la libertad de moverse rápido.
Algunas historias describen al alush como partes de otros animales. Incluso en ciertas regiones de Yucatán afirman que si tienes mala suerte, puedes toparte al alush en una de sus formas más aterradoras, como una sombra con ojos rojos brillantes. Los alushes, además de traviesos, tienen fama de protectores. En la región se dice que si les construyes una pequeña casa, cuidarán tus tierras y harán crecer tu cosecha por muchos años. Se cuenta que existían chamanes mayas capaces de crear pequeñas figurillas de arcilla que después se convertían en alush. Ellos recogían barro de cuevas vírgenes que jamás habían sido pisadas por mujeres. Luego el barro se ponía a reposar por 9 noches y luego se mezclaba con una pócima a base de miel y flores silvestres. Estas figurillas se entregaban a los agricultores, que las dejaban debajo del árbol más viejo de su terreno. El agricultor procura esa figurilla como si se tratara de un ser vivo, sirviéndole, cuidándole y dándole de comer y beber, hasta que de repente, de un día para otro, la figurilla de arcilla ha desaparecido. Una vez que la figurilla desaparece, el agricultor sabe que ha cobrado vida y que ahora es un alush que protegerá sus cultivos durante 7 años. Pero cuidado, al cumplirse esos 7 años, el agricultor debe asegurarse de encerrar al alush. De lo contrario, este terminará por convertirse en un ser malvado. A la fecha, el alush sigue protagonizando todo tipo de historias, como la del puente Cancún-Nizuc, cuya construcción comenzó a inicios de la década de los 90. Se dice que al principio cualquier intento para levantar el puente fracasaba, hasta que un buen día, un lugareño les advirtió a los constructores que habían hecho enojar al alush, que debían construirle una casa. Haciendo caso a los consejos, los trabajadores, con ayuda de un chamán, realizaron el ritual que ya te compartimos antes. Desde entonces, la construcción fluyó sin problema alguno. Hay historias que mencionan al alush como descendiente directo del enano Uxmal, cuya historia va más o menos así. Una anciana hechicera de la ciudad de Cabá cuidaba con recelo un misterioso huevo. Todos los días se sentaba junto a él. Un día, del huevo salió un niño que nunca creció. Este pequeño ser fue el responsable de hacer resonar un instrumento llamado tuncul. En la ciudad de Uxmal, se creía que al cantar del tuncul, el reinado del actual mandatario llegaría a su fin. El enano de Uxmal terminó reinando la ciudad, al ganar un reto al último mandatario. Dicho reto consistía en romper con la cabeza el fruto más duro de la zona yucateca, un cocoyol. Como podrás darte cuenta, hay mucho que aprender sobre estos traviesos seres.
Siempre fue amor. En diversas noches se estremecían las paredes de la luna al ver en mi rostro esa melancolía y el duelo que se aferró a mí desde algún mal día. Todo era monotonía. Abruptamente, la vida se sacudió esa tarde. Entre conversaciones y disculpas por un error involuntario, algo en el aire nos envolvía, en ese dulce aroma llamado enamoramiento. Se escribía entre nubes, esa línea primeriza de una historia de amor. Su voz retumbaba en mi mente fantasiosa. Mi mente inquieta grababa jeroglíficos en la luna. Era una sensación absurda de querer alargar ese día hasta su último segundo. Éramos dos dementes, descubriendo las despedidas de la luna y el resplandeciente sol, quien en un instante inesperado se asomó y la mirada tímida de la luna hizo contacto con la suya. Esa chispa de química salió por detrás del alma adormilada de dolor. Así como cuando tus ojos me miran y despiertas esa pasión que bajo las cenizas estaba y el pasado sepultó. Soy una mujer renovada, acariciando con ternura en el corazón. Soy la niña traviesa que vuelve a jugar sonriendo. Soy la novia enamorada bajo la luna. Soy la esposa ardiente entregando mi pasión. Soy la amiga y cómplice perfecta. Gracias a ti, mi amor. Siempre fue amor. Autora Mónica Bielma. Derechos reservados de autora. México, 10 de febrero de 2024. Diosma Patricia Davis en voz y edición desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Mi silencio. Me gusta el silencio. Encerrada en casa, la soledad amaba. Sentía paz, muchas preguntas sin respuesta.
No quería escuchar tantas voces, tantos ruidos, tanto afán, cuánto olvido. Siendo niños no entendimos. Era mejor estar sola. Tenía miedo de todos. No entendían mi silencio. Y yo no entendía sus palabras. ¿Cuántas veces dejé pasar la vida y sus momentos? No quería vivir. No quería existir. La muerte anhelé tantas veces, triste, sin sueños, sin ilusión. Me preguntaba, ¿para qué estoy? ¿Cómo amar el ser que soy? Con el tiempo, las respuestas fueron llegando y entendí que una misión hay por cumplir, que nos toca descubrir para qué estamos aquí. Hoy me sigue gustando el silencio y la soledad, pero aprendí a cantar y a acompañar, también a disfrutar. La vida son muchas notas musicales que escuchamos en un lapso de tiempo muy corto. Es mejor aprender a escuchar porque el tiempo se va. Escribí tantos silencios que después, leyendo, entendí. Soledad no es silencio. Ella grita fuerte, te asusta a veces. Todos llevamos algo de silencio que guardar. Mi silencio. Autora Ruth Lamour. Ángel. México. Derechos reservados de autora. Diosma Patricia Davis, en voz y edición, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Escondidos en bosques y junglas, detrás de los árboles y la vegetación, pequeños y silenciosos ojos han observado la evolución de la humanidad. Solo algunas personas han tenido la suficiente suerte para verlos, y algunos más se han convertido en el objetivo de sus travesuras. Sus historias mágicas se han contado de generación en generación, especialmente en zonas rurales que la modernidad aún no ha alcanzado.
Desde hace mucho tiempo, los humanos han creído en la magia y en la existencia de criaturas mitológicas, y un tipo de dichos seres está presente en prácticamente todas las culturas antiguas alrededor del globo. Gnomos, duendes, hadas, troles, aluches, chaneques y muchos más. Pero, ¿cómo es posible que historias tan similares puedan ser escuchadas en los fríos territorios celtas de Irlanda, al igual que del otro lado del mundo, en las tierras tropicales del Imperio Maya? ¿Es posible tal coincidencia? Las descripciones de la mayoría de estos entes son siempre muy similares. Pequeñas figuras antropomorfas que viven por largos periodos de tiempo y que se encargan de proteger tierras y pertenencias, aunque también le esconden las cosas a la gente, hacen bromas y en algunos otros casos incluso pueden ocasionar enfermedades o llevarse la vida de quienes los molestan. Las historias más antiguas sobre gnomos, duendes y hadas vienen de países nórdicos, donde la gente cree que los bosques están llenos de ellos, viviendo en completa armonía con la naturaleza. En otro continente a casi 9,000 kilómetros de distancia, en México, la gente también cree en la existencia de algunos seres relacionados con estas criaturas increíbles, los chaneques y aluches. Los chaneques tuvieron su origen en la cultura azteca. Son pequeñas criaturas encargadas de cuidar tierras y ganado, pero si son tratados de mala forma, pueden hacer que la gente tenga un mal rato o incluso generar situaciones peores. ¿Verdad o no? Periódicos locales e incluso nacionales culparon en varias ocasiones a estos seres de incendiar vehículos en las carreteras. En los territorios de la antigua cultura maya, existe la creencia de otras pequeñas, místicas criaturas que deambulan por las junglas y los campos de cultivo. Similares a pequeños hombrecitos y vestidos con atuendos mayas, son traídos al mundo físico en una ceremonia privada, liderada por un xmen o sacerdote maya. Una figura de 5 a 20 centímetros es creada en barro, madera, cera o incluso otro material menos común. Después, el dueño de la figurilla o alush, quien se convertirá en su amo, tiene que verter 9 gotas de su sangre sobre este. Posteriormente, el sacerdote llevará al alush a los campos que serán sus dominios y lo presentará a los dioses del sol y de la lluvia. Le soplará ligeramente sobre la espalda y pronunciará el nombre de su amo. El Huaypec, que es el otro tipo de chamán, el malo, él te encargaba precisamente los órganos de diferentes animales. Entre ellos incluía el corazón de un jaguar, los ojos, las orejas de un venado. Y él hacía esa figurilla con todos esos órganos, se cosía el barro. Y es de ahí donde se cree que cada noche esa figurilla cobra vida. Para ellos son vivos, están vivos. Simplemente en la noche es cuando ellos despiertan y siguen cuidando estos lugares. Finalmente lo colocará en algún lugar escondido. A partir de ahora, el alush cuidará de los cultivos y los animales, y los defenderá de los intrusos causando enfermedades y muerte si es necesario. Los niños tienen más facilidad para verlos, e incluso se dice que juegan con ellos, pero también hay creencias que culpan a los aluches de raptarlos y perder a la gente adulta en la selva. En la comunidad llegan a desaparecer la gente grande que trabajan en la milpa, y cuando aparecen 1 o 2 días después y se les pregunta que qué pasó, pues siempre es lo mismo, ¿no? De que vieron a unos niños caminando en la selva, creyeron que estaban perdidos, al seguirlos, finalmente se cree que eran los aluches que pierden a la gente grande. Cientos de historias se pueden escuchar entre los locales, pero una de las más famosas involucra al puente que conecta al Aeropuerto Internacional de Cancún con el corredor turístico de este destino vacacional. Se cuenta que después de varios intentos por tratar de construir dicho puente, luego de que este cayera en repetidas ocasiones por la noche,
Un lugareño le dijo a los ingenieros que esto estaba pasando porque no habían pedido permiso para llevar a cabo la construcción. Entonces llamaron a un sacerdote, realizaron una ceremonia y construyeron una pequeña pirámide como ofrenda y hogar para los aluches. Luego de esto, el problema fue resuelto y aún hoy se puede observar la pequeña casa debajo del puente. Otra historia muy famosa cuenta que los aluches ocasionaron que el escenario de Elton John colapsara antes del concierto que el artista ofrecería en las ruinas de Chichén Itzá en 2010. Los organizadores admitieron haber realizado ceremonias para pedir autorización para las presentaciones de Plácido Domingo en octubre de 2008 y Sarah Brightman un año después, pero no para la de Elton John, y su escenario se derrumbó dramáticamente un par de días antes del concierto. ¿Habrá sido coincidencia? Pero, ¿cómo es que antiguas civilizaciones, tan apartadas una de las otras, creyeran en personajes tan similares? Existen teorías acerca de piratas escandinavos desembarcando en América, implantando sus creencias entre los nativos. ¿Será esta la respuesta a nuestro enigma? ¿Son acaso verdaderas estas historias? Tal vez nunca lo sabremos. Lo que es cierto es que muchas personas, incluso en las grandes ciudades, respetan a estas criaturas, así que prefieren hacerles ofrendas y no molestarlos, convirtiéndolos en parte de su vida diaria. De esta manera, la creencia se mantiene viva y en el presente se sigue investigando como un interesante rasgo del misticismo de las culturas del mundo. Ni un ni. Todo comienza y todo termina. Ya no lo soy, la que contigo era todo. Tú ya no eres quien eras para mí. Y yo no seré jamás lo que fui en tu vida. Ni en las mañanas miraremos por la ventana, ni en los ocasos no veremos la luna juntos. Ya no hay versos, ni para ti ni para mí, solo un ni. Nos decíamos ambos que el mundo cambia. Y así fue, nuestras vidas bifurcadas en dos, ni en la cercanía ni en la lejanía seremos nada. Yo me voy en paz porque te he dado todo y serás un recuerdo que atesoraré en mi corazón. Ni un ni. Autora Sil Cari. Poetisa. Derechos reservados de autora. Argentina. Diosma Patricia Davis. En voz y edición. Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina.
vendimia de mi vida. Hace ya algún tiempo escribí que en el jardín de mi casa había sembrado una vid solo para cosechar en ella los tantos amores que viví. La he cuidado con esmero, bien guiada y abonada, y para sostener sus panojas la he trepado en una troja como una hiedra enrollada al muro de una fachada. El primer racimo que airoso brotó fue Clara Elisa, la perfumada. Al momento mi fino olfato percibió su aroma dulce de rosa encarnada. Entre sus hojas palmeadas un viento fresco sopló, y así fue como pude ver a Ada, mi bien amada, que 3 hijas me parió, y a quien por mucho querer mi corazón la anhelaba y todo el tiempo soñaba. De pronto veo un gran racimo de uvitas tintas, azul, purpurinas. Me acuerdo de la prieta Cristina, y esta vez mi alegría reprimo, y ni siquiera a evocarla me animo. Acullá cuelgan de un mismo ramo aquellas otras que yo amé, uvas blancas, verdosas y amarillas, y una que otra perfumada grajilla, amargas, que más nunca probaré. Oh, qué extraña pesadilla. Vendimia de mi vida. Abel José Rivera García, Colombia. Derechos reservados de autor. Diosma Patricia Davis en voz y edición. Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. De jovencitos solíamos ir a la barranca a jugar a un río pequeño que lo cruzaba. Había árboles de guayaba y buena sombra. Gente de la zona había acondicionado un asador de carne, bancas y un toldo de cemento para pasarlo cómodo ahí abajo. En una ocasión se soltó la lluvia, pero fuerte, y nos escondimos en el toldo, pero dejamos la bolsa de guayabas al filo del río. Y yo se los juro por estos ojos que un día verán al creador, vi cómo salieron 2 personitas chiquitas del río y jalaron la bolsa de guayabas al río. Las personitas, así como dicen que son los duendes, del tamaño de una mano extendida, con brazos y piernas como nosotros, pero
pero en miniatura. De la palomilla solo 2 amigos y yo los vimos, y pues bien traviesos nosotros nos importó poco la lluvia y fuimos al río a ver si los veíamos. Pero nada, quisimos buscar más al fondo y nada. Después creo que vimos uno que se mete entre la maleza de un risco lleno de plantas y pues allí vamos de metiches, y de ese hoyo salió un gato negro, pero muy flaco y viejo, y nos empezó a gruñir. Eso sí nos dio mucho miedo y bajamos del risco, pero el gato nos estuvo gruñendo echándonos hacia atrás hasta que llegamos con los demás amigos. El gato se paró frente a nosotros y nos soltaba arañazos, pero no para lastimarnos, era más bien para asustarnos, y poco a poco nos fue empujando a la salida. Al llegar a la entrada del barranco, nuestros padres asustados porque se estaba desbordando el río y sabía que nosotros estábamos acá y fueron por nosotros. Asustados les contamos lo que vimos, pero ellos estaban más asustados porque se desbordaba el río. Y sí, el río se desbordó, pero por fortuna ya no estábamos allí. Creo que los duendes le avisaron al gato que estábamos en peligro y nos espantara del río, no lo sé, pero todos en la colonia dijeron que le diéramos gracias al gato que nos asustó. Y es verdad, porque cuando la lluvia reció fue muy difícil salir del barranco, nos tuvieron que sacar con sogas porque estaba bien resbaladizo. Le conté esa historia a mis hijos y siempre que compran fruta del tianguis veo que ellos apartan 2 guayabas y las dejan en las macetas. Yo las agarro para que piensen que los duendes se los comieron, porque no está de más creer en ello. Lo digo porque ellos nos salvaron a mí y a mis amigos aquella vez. Cuando tenía 12 años en vacaciones nos íbamos toda la familia al rancho de con mi abuela, y ahí pasábamos las fiestas de diciembre, que también eran las fiestas del pueblo. Me encantaba cazar lagartijas, y se me iban los días buscándolas entre las macetas a las condenadas, o en el patio donde mi abuela tenía sus animales. Un día, buscando algunas en la maceta, brincó un monito chiquito, así chiquito y a tiro. Tenía la forma de un muñeco, pero con el pelo desde la cabeza hasta las corvas, y estaba encueradillo. Chiquito el condenado, y se fue brincando entre macetas y escaló la pared que daba ya a la casa a espaldas rápido. Yo todo plebe empecé a llorar, y cuando llegó mi papá me empezó a regañar porque pensó que una lagartija me había asustado y yo estaba haciendo un argüende grande. Quise explicarle lo que vi, pero pues todo plebe ni se me entendía entre la lloradera y el susto. Ahora de grande aún me acuerdo perfectamente cómo era el monito condenado, así encueradillo, con harto pelo tipo joverito, con manos y piernas, así como un plebe flaquillo. Solo le he contado esto a mi señora y aquí en Face, y mucha gente me contestó diciendo que también han visto algo similar, lo cual les agradezco que me hagan saber, raza, porque la neta no me hace sentir loco. Cuando hablan de duendes, chaneques y aluches, me da mucha risa porque me sorprende que no crean que yo jugaba con chaneques cuando era niño. Yo se los afirmo, son seres chiquititos, muy flacos, pero eso sí, comen bastante. Son inocentes como un niño y todo el tiempo lo pasan haciendo solo vagancias y comiendo. Teníamos un perro que se llamaba el More, y ese perro de verdad de Dios, cómo le batallaba con ellos. Yo veía que cuando estaba durmiendo el perro, llegaban los chaneques y le jalaban la cola, o le picaban las orejas, o le pellizcaban los tanates, y eso despertaba furioso, gruñendo. Pero cuando veía que eran ellos colgados de una rama, el perro se dormía otra vez. Mis abuelos dicen que cuando ellos eran niños era normal tener de 2 o 3 por casa, pero si los mantenías a raya no se metían a tu casa, pero si les dabas muchas libertades se quedaban adentro y empezaban los problemas porque te escondían cosas, se empezaban a comer la fruta o pellizcaban a la gente. Aunque lo más genial que me tocó ver de ellos fue una vez que nació la hija de mi prima. Decían que cuando nace un bebé este tiene la sangre dulce y pura y eso atrae a las brujas. Eso de las brujas era muy común donde yo nací, y una vez mi tía estaba muy asustada porque ya habían pasado 2 días que el bebé despertaba debajo de la cama o casi en la pura puerta, casi saliendo, cosas que son muy comunes cuando las brujas quieren hacer maldades con ellos. Mis abuelos le ayudaban a rezar pidiendo de favor que los chaneques cuidaran al bebé de noche, y ahí me tocó ver cuando de noche, cuando todos dormían, se veían muchas personitas jugando alrededor de la casa como si montaran guardia. Yo vi en una ocasión que un cerdo enorme como de 1 metro de alto se acercaba poco a poco a la casa de mi prima y estos chaneques le aventaban cosas, y no era como que una pequeña piedra espantara al cerdote, pero lo mantenía a raya, y ya después algún vecino por el ruido lo escuchaba o veían y lo espantaban. Te estoy hablando que eso fue hace más de 60 años acá en Guerrero. Yo no sé qué le pasó al mundo, quizás la magia en la tierra ya se acabó, pero recuerdo que de niño lo que les cuento todo lo veía y lo vivía era de lo más normal. Ya jamás volví a ver esas cosas así, y créanme que antes de irme de este mundo quisiera ver de nuevo eso. Las brujas no, esas sí me dan miedo y son peligrosas, créanme. Yo tuve problemas con ellas, pero sí a esos seres me recuerdan mucho mi infancia y lo bonito que era crecer entre árboles, ríos y montañas. Créanme, ellos existen. Solo contigo. La garganta se me vuelve nudo cuando por las noches te llamo y no estás. Cuando con angustia me abrazo a la almohada porque tú
no estás. Solo contigo quiero volver a andar la senda andada. Te quiero desesperadamente. Solo contigo quiero vivir embalsamada en amores. Me duele recordar tus lágrimas en nuestra despedida. Ese abrazo sin fin y ese beso que me congeló la sangre, porque sabía que no te volvería a ver. Tu perfume quedó por horas en la almohada y mi corazón humedeció silencios. Esa noche la luna se transformó en cristal y con apenas suspirar y nombrarte se rompió en 1000 pedazos al ver mi lecho vacío. Solo contigo podría seguir viviendo. Solo tu amor tiene la magia de un beso y el encanto de un abrazo. Solo contigo. Autora Ana María Zacarías. Argentina. Seudónimo Mariana Potosí. 7 de febrero de 2024. Derechos de autora reservados. Diosma Patricia Davis, en voz y edición, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Realmente me involucro en este tema porque a finales del 99 me estoy comiendo unas quesadillas en el pueblo y las dos jovencitas que me están atendiendo, que me están haciendo las quesadillas, escucho que una de ellas le dice a la otra: deberías de ver el moretón que traigo en la pierna de un pellizco que me dio un chamaquito anoche. Yo estoy comiéndome mi taco y estoy escuchando lo que le está diciendo y la otra le contesta, obviamente en secretito, ¿no? Como se hacía anteriormente. Le contesta: eso no es nada, hubieras visto la nalgada que me dieron a mí la semana pasada. Ahí brinqué, por supuesto casi me atraganto porque dije, y entonces les comenté, caray, estos niños aquí de Huasca que bravos andan, entre pellizcos y nalgadas se las llevan, ¿no? Dice: señora, no estamos hablando de niños, estamos hablando de duendes. Bueno, a mí me pareció que me estaban tomando el pelo, ¿no? Entonces me pregunta, dice: ¿usted compró tal rancho? Le dije: sí. Dice: pregúntele al señor Alfonso González que le diga todo lo que le decían los duendes cuando él trabajaba en ese rancho. A este señor González yo lo conocía 5 años y nunca me había comentado nada. Inmediatamente me fui a su casa y ahí le pregunté, le dije: oiga, don Alfonso, me dijeron que en el rancho hay duendes. Y me dice: sí, señora, y muchos. 5 años viviendo y yo ni me enteré.
Obviamente corté el primer columpio de uno de los caballos del rancho el 5 de febrero del año 2000. Cuando yo tengo este columpio son los trabajos que hacen los duendes en las crines de los caballos. Cuando yo tengo este columpio en las manos y empiezo a analizarlo, estudiarlo, cómo está hecho, etcétera, yo me di cuenta de que esos trabajos no los puede hacer un caballo, como mucha gente argumenta y asegura que los caballos se hacen estos trabajos cuando se tallan contra la pared, en el tronco, con el lazo del que están amarrados, y eso es sencillamente imposible. Entonces, mismo ese febrero empiezo con mis investigaciones a corretear caballos por donde yo podía, preguntarle a personas sobre sus experiencias con los duendes, y realmente me empecé a dar cuenta y sorpresivamente de la cantidad de personas que tienen experiencias con los duendes, pero que no dicen nada, no cuentan nada, porque obviamente la gente tiende a burlarse de ellos, a decirle que de cuál tomaron o de cuál fumaron, entonces es muy incómodo, y por eso optan por no hacer comentarios respecto a las experiencias que han tenido. Entonces, no nos podemos imaginar cuántas personas realmente en este mundo han tenido experiencias con ellos y no dicen nada. Imagínate 15 años escuchando testimonios, ¿no? Porque no podemos decir que sean leyendas, sino sencillamente son testimonios, porque en el libro que escribí, que no lo traigo, desafortunadamente ahora no tengo, se me agotó, tengo 58 testimonios en donde está el nombre de la persona que me dio el testimonio, su dirección, etcétera. Pues si alguien tiene una duda de que sea real o sea ficticio, está inventando cosas, en fin, pues pueden venir y preguntarle directamente a estas personas, ¿no? Me contó algo muy interesante de unos niños que interactuaron con unos duendecitos en una fogata. En el bosque, claro, ese es uno de los testimonios más bellos que tengo, porque estos jóvenes, se habla mucho en el museo sobre ellos, sobre esta experiencia que vivieron, porque el duende que se encontraron en el bosque, que era líder de un grupo de 15 duendes, obviamente da un mensaje para los seres humanos, ¿no? Que ellos no comprenden por qué estamos destruyendo nuestro maravilloso mundo como lo estamos haciendo. Y que no se aparecen a nosotros, porque cuando se aparecen los agredemos. Y a ellos no les gustan las agresiones y tampoco les gustan las malas palabras que tan frecuentemente usamos. Tenemos la idea de que los duendes cuidan los bosques y que es más fácil encontrarlos en este ambiente natural. No, los duendes están en la Ciudad de México en abundancia, en cualquier lado. Ellos están en todo el mundo, son una energía que está equilibrando las propias energías del planeta. Entonces están en todo el mundo, obviamente con diferentes nombres en cada idioma. En cada idioma existe un nombre para ellos, ¿no? Mismo en nuestros dialectos de nuestros indígenas en la prehispania, tenemos nombres en el náhuatl, en el mazahua, en el otomí, hay nombres para ellos. Esa es una creencia que se tiene de que los duendes llegaron con los españoles, que vinieron en los galeones con ellos. No es cierto. Los duendes ya estaban aquí anteriormente, como en todo el mundo, ¿no? Entonces tienen diferentes características en el mundo. En México tenemos muchos nombres para ellos, lo que es el alush en maya, que son los de Yucatán, los chaneques en las costas, duende aquí en las ciudades, en el centro de la ciudad, y hay muchos nombres para ellos, ¿no? Entonces, lo que sí, el gnomo es de los Países Bajos, es un ser de 15 centímetros, el troll es de los Países Bajos, y el elfo, que es el elf en inglés, es de Inglaterra y es de Estados Unidos. Entonces nosotros hemos adoptado estos gnomos aquí para vender sus figuras en diferentes materiales que son para jardín, muy lindos, etcétera. Pero esos son realmente de lo que son los gnomos de los Países Bajos, ¿no? Cristina, ¿cómo inició la idea de fundar el Museo del Duende? Ana, cuando tú descubres algo tan importante y maravilloso como estos seres, y además, bueno, yo estoy, por las pruebas que he tenido y las muestras que están en el museo de los trabajos que ellos hacen, tanto en cabellos humanos como en plumas de aves, como en perros, como en gatos, en fin, y sobre todo en los caballos,
cuando tú descubres algo así, ¿no quieres compartirlo con tus congéneres? Claro. Por eso yo decidí que tenía que abrir un museo, porque escribí el libro, me lo aceptaron, el museo lo abro el 19 de marzo del 2005 y el libro sale en diciembre del 2005. Pero en el libro yo había escrito que dije, algún día voy a tener que hacer un museo, porque si yo leo un libro en donde están explicando estos trabajos en las crines de los caballos, bueno, pues yo creo que todo el mundo quiere ver esto físicamente y lo más cerca posible, ¿no? Entonces yo dije, tengo que hacer un museo porque todas estas muestras que he estado recolectando a través de varios años, durante 5 años, por toda la República y en Estados Unidos también, en fin, pues es cosa de enseñárselo a las personas que tengan interés en estos seres que son los lindos duendes, ¿no? Claro. Usted me comentó que solamente una vez los ha visto físicamente. Bueno, uno de ellos. ¿Nos comparte esa experiencia? Iba bajando por una calle en el barrio de La Mora, una calle empedrada, como a las 11:30 de la noche. Venía de una cena con mi esposo y 2 amigas en el coche. Y me salió del bosque. Se mueven a una velocidad extraordinaria, ¿no? Me sale del bosque, pero en el momento en el que ve el coche y ve las luces del coche, se para en la mitad de la calle y se queda viendo hacia el coche y da la vuelta y se vuelve a meter al bosque. Y son segundos, o sea, es la rapidez, son segundos. Vi cómo iba vestido, pero no puedo decirte esto de la cara porque lo que yo vi fue el bulto, ¿no? Ahora es muy, muy interesante lo que te voy a contar. Mi esposo era alemán, escéptico, le costó mucho trabajo aceptar este tipo de la situación de los duendes y el museo y todo eso. Sin embargo, siempre tuve su apoyo incondicional. Y hace como unos 4 años aproximadamente nos metemos a la cama a dormir, apagamos las luces y yo siento pisaditas sobre la cama entre mi esposo y yo. Me quedo analizando el tipo de pisada que era. Dije, no es la gata, porque la gata es mucho más sigilosa y además son 4 patas y aquí son dos pies, 2 piernitas, ¿no? Dije, ese es un duende. Al ratito moví la pierna para ver si lo encontraba yo en algún lado, acostado, sentado sobre la cama. No sentí nada. Bueno, ok, pasó. A la mañana siguiente, yo me levanto, mi esposo se queda en la recámara, tomamos el café, bla, 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 y a las 11, 10:30, 11 almorzamos. Entonces, ya estando almorzando, le digo, mi amor, anoche tuvimos un duende en la recámara. Me abre los ojos inmensos, sus ojos azules preciosos, y me dice, ¿tú también lo viste? Le dije, no, yo no lo vi. ¿Tú viste el duende? Me dice, sí, yo sí lo vi. Se lo vi cuando tú saliste. Él pasó por detrás de la cama, en los pies de la cama, salió y se fue por la puerta hacia el patio y se salió. Él nunca me lo hubiera dicho. Nunca me hubiera dicho porque pues para él era muy, muy difícil aceptar una situación de esta, ¿no? Pero ya cuando yo le mencioné que habíamos tenido un duende, pues dijo, oh, si ella lo vio, entonces yo sí lo vi también, ¿no? Y bueno, eso quedó como una anécdota entre nosotros, muy, muy graciosa, pero ahora sí que él vio más el duende con su cono y todo. El que yo vi no llevaba cono en la cabeza, por lo menos no lo recuerdo. Iba vestido como de pants azul marino con puños y cuello rojo. ¿Cómo identificamos en una casa cuando tenemos duendes? Mira, hay muchas situaciones muy interesantes. Los duendes, no sé, las cocineras, ¿no? Nosotras, las señoras de la casa, las cocineras que estamos cerca de la estufa y estamos moviéndole la cacerola, sacamos la cuchara del guisado y la ponemos por ahí de un lado, y cuando nos damos la vuelta y ya le queremos mover otra vez, ya no tenemos la cuchara ahí, ¿no? Estamos como locas, pero sí estoy segura que la dejé aquí. Y bueno, pues le damos vuelta a la cocina y al ratito que regresamos otra vez está diciendo, no, me estoy volviendo loca porque no estaba aquí, o sí estaba y no la vi, en fin. No se la llevaron, simplemente le ponen la mano encima y desaparecen las cosas. Como que dijéramos que las meten a su dimensión y desaparecen las situaciones. De las cosas que más desaparecen los duendes son las llaves de los coches, por ejemplo. Uno quiere salir de la casa y busca las llaves y no las encuentra por ningún lado. Ahora eso a mí me dio una situación muy interesante. Los duendes, por lo que he podido
detectar y comprender, los duendes conocen el futuro a corto y a largo plazo. Si nos esconden las llaves, el control de la tele, la tarjeta de crédito, un zapato, un arete, un lo que sea, es para evitar que vayamos a un lugar en donde no debemos de estar. Y así llegamos al final de este programa. Deseo desde mi corazón que les haya agradado. Siempre pongo lo mejor de mí para hacer un trabajo completo y agradable. Y espero que haya logrado mi objetivo. Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron escuchando el programa y acompañando en el chat. Hasta la próxima semana, donde vamos a seguir conociendo un poco más de la poesía. Y como siempre les digo, déjense acariciar por el beso de terciopelo que tiene la voz de la poesía. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina.